Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos muy bien, a pesar de que Uruguay a nivel de selección está muy mal, quedó fuera del Mundial. Lamentablemente se dio el resultado que pronosticaba y que yo preveía. No es porque me haga el crack, no soy autorreferencial, no me gusta, pero hace mucho tiempo que analizo la selección de fútbol uruguaya y como soy un amante de este deporte, creo que tengo bastantes detalles, elementos de análisis como para llegar o arribar a la construcción de una perspectiva que es bastante cierta. Era evidente que le iba a pasar eso a Uruguay en un mundial donde se muestra un fútbol cada vez más táctico, estratégico y por supuesto con componentes técnicos indudables en muchísimos jugadores. Estaba leyendo acá algo muy interesante. ¿Sabés qué? Vamos a hablar de educación, de transformación educativa con la doctora Nancy Núñez, ya está con nosotros. Ella es doctora en pedagogía. Ella es la que sabe realmente. Yo simplemente soy una especie de inquieto, de periodista que me voy metiendo en muchos temas y hoy tenemos que saber que estamos en una batalla cultural. Estoy leyendo este libro que me regaló mi hermano con motivo de mi cumple, La batalla cultural de Agustín Laje, quien está haciendo el doctorado en filosofía ahora. Él es licenciado en ciencias políticas y tiene una maestría en filosofía por la Universidad de Navarra, en España. Dice en este libro, el último que él ha publicado, que es digno de una tesis, que estamos en una batalla cultural hace siglos, y la cultura entendida como un todo que nos abarca, y máxime en estos tiempos, donde la cultura asume protagonismo inclusive en este mundo del capitalismo postindustrial. ¿Sabes que para Kant el hombre no es nada más que aquello que la educación hace de él? Para Kant, el gran filósofo alemán, si se quiere, el padre del primer concepto liberal filosófico y de aquel idealismo alemán que lo va a seguir. Immanuel Kant dice el hombre no es más que aquello que la educación hace de él. Y más adelante va agregando datos, por ejemplo, Agustín Laje respecto a la ilustración, siglo XVIII. Los ilustrados constructivistas probablemente son los primeros jardineros de la modernidad y dan una batalla de manera consciente, dice Agustín Laje. Tienen sobre todo en Francia un enemigo claro, la iglesia y la tradición, y representa esta última a menudo la aristocracia. El movimiento ilustrado es, en su batalla cultural es doble. Por un lado procura terminar de vaciar el sentido de la vida tradicional, mientras que por el otro necesitará brindarle un nuevo contenido. Y surge el Estado docente, con Condorcet, por ejemplo. El Estado docente del cual también habló el positivista Augusto Comte. Viste que no es nuevo esto. Siempre están los que quieren tirar abajo un montón de cosas, tradiciones, y otros que dicen no. Hay que recomponer un montón de cosas que forman parte de nuestra tradición, nuestro acervo, porque no podemos hacer un holocausto, cortar todo y empezar de cero. Bueno, hoy estamos en esa batalla cultural. El neomarxismo cultural pretende tirar todo abajo e instalar otro tipo de formación o de educación para otro tipo de ciudadanía y para otro tipo de Estado. Rápidamente a la doctora, pero ¿por qué te digo esto? Porque acá en la diaria se publica algo que es flagrante en cuanto a esto. Según el órgano de la Asamblea Técnico-Docentes, ninguno de los textos trata la sexualidad ni la educación sexual. Esas asambleas técnico-docentes se enojaron, en términos de barrio, se calentaron y se fueron. Dicen que las nuevas autoridades educativas no hacen caso de todo lo que se venía desarrollando en materia de sexualidad. ¿Por qué? Porque aseguran que documentos habilitan a que la temática sea plasmada en los liceos desde miradas conservadoras e incluso con abordajes religiosos. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué ¿Cómo tal? está? Buen Buen día, día. Rubén, ¿cómo estás? Un Muy gusto bien. escucharte. La verdad que es un placer escucharte también, la profundidad de tus reflexiones. Y efectivamente, no solamente desde Kant y la historia que nos avala de que esto es una batalla cultural, Ujú. sino que la misma realidad personal y las biografías de cada uno de nosotros nos dice, ¿verdad? Exacto. Cómo nos modifica desde nuestros comienzos, desde nuestros inicios en esta vida, cómo nos va modificando la educación. Y claro que las tradiciones limitan, por eso escuchamos muy frecuentemente que dicen siempre lo hicimos así, ¿por qué lo vamos a cambiar? Y bueno, lo tenemos que cambiar porque el mundo cambia, porque la realidad cambia. Y estas personas que ahora están poniendo trabas en esta transformación, como tú lo decías perfectamente, tienen una forma de pensar,
un concepto de sociedad y de hombre muy diferente al que podemos tener quienes pensamos diferente. Entonces ahora en las urnas se indicó que quieren un cambio. Aquello que se enseñó por durante 15 años, ahora tenemos que cambiarlo. Y son conceptos diferentes, son posturas diferentes, vamos por carriles diferentes a lo que puede ser la izquierda. Y por lo tanto ahora cada uno tiene que volver a su lugar, porque ¿qué nos pasó? Mucho tiempo se confundió todo. Y quienes tenían que defender los derechos de los trabajadores terminaron gobernando también. Entonces se terminó aquello del cogobierno. En realidad sentían que gobernaban y ahora tienen que volver a su lugar, que es el lugar que la historia y la sociedad y quienes pensaron los sindicatos les dieron una función, tienen que volver a esa función y dejar que las autoridades se encarguen de gobernar. Y las autoridades tienen un camino y una concepción ideológica diferente a la que teníamos antes. Y en eso Exacto. de la perspectiva de género y de la enseñanza de la sexualidad, te diré, Rubén, que estamos trabajando con varios legisladores para poner también un límite, especialmente en primaria. Cuando los niños aún están en etapa de formación, nosotros no podemos enseñar algo que todavía ellos no lo han decidido, no han terminado de desarrollarse ni intelectual, ni psicológicamente, ni en su personalidad, por lo tanto no saben aún las posibilidades que tienen en cuanto a su sexualidad. Así que Sí. estamos trabajando para que la perspectiva de género desaparezca de primaria. Doctora, Por sabe que respecto a ese tema, es tan claro eso que usted dijo, de que tenemos cada uno de nosotros una trayectoria personal, una historia personal respecto a la educación y cómo nos ha modificado y cualitativamente en la vida, ¿no? Quienes tuvimos la oportunidad de estudiar, de ir a la universidad, va cambiando muchísimo nuestro perfil de personalidad, nuestra estructura, ¿no? De la nuestra forma de ver personalidad. la vida, ¿no? De ver Porque, la claro, vida y ver la realidad. porque como se decía antiguamente, cómo te va abriendo la cabeza, ¿no? La Sí. universidad, cómo uno empieza a tener más perspectivas de las cosas, más profundas y cambia el pensamiento. Respecto a eso, Sobre de la todo, Rubén, ideología de género, perdón que te corte un minutito, con respecto a eso de cómo te abre la cabeza y te hace cambiar. También tenemos que ver que durante mucho tiempo estuvo muy sesgada la educación, sobre todo en la parte universitaria. a eso quiero ir, eh, a eso quiero es ir. muy sesgado. Entonces, tenemos una masa intelectual muy importante que fue formada en una ideología similar a la de sus profesores. No tuvieron la oportunidad de tener la libertad de pensamiento y de ser enseñados en la libertad de pensamiento. Exacto, exacto, exacto. Entonces eso también es preocupante porque son ya nuestros profesionales quienes están no solamente en las aulas enseñando, sino quienes están En la dirigiendo el justicia, salón, los que en son la jueces, justicia, ahí fiscales, sí. está. Entonces eso es preocupante también porque yo hablaba el otro día en el acto de colación de grado, justamente cuando recibían sus títulos los docentes, y le decían si realmente ellos eran conscientes del poder que tienen sobre las personas, sobre esos niños, en el caso porque eran magisterio, pero lo mismo pasa en cualquier etapa de la formación, Claro, ¿verdad? claro. Muy especialmente en la formación profesional y universitaria, donde muchos muchachos incluso abandonan porque se sienten muy presionados a seguir una ideología con la que no acuerdan, ¿no? Entonces tenemos que recuperar aquello de que tenemos que enseñar en la libertad de pensamiento y enseñar todas las líneas posibles y después en la perspectiva personal cada uno decidir hacia dónde quiere volcarse. Pero tenemos que tener esa honestidad intelectual de dejar pensar y no Exacto. enseñar por una sola vía. Incluso tomando en cuenta los principios de nuestro Estado, que es laico, y la Exacto, ley educativa pública nacional, que es laica, siquiera hacemos ese catecismo, si se me permite el término, porque se está rompiendo con esa laicidad que, como usted bien dice, doctora, yo recuerdo que a nosotros nos daban una formación universal de la historia. ¿M? Nos daban las distintas corrientes de pensamiento, teníamos exactamente, información de cómo se fue construyendo Occidente, nuestra modernidad, precisamente el siglo XVIII, siglo XVII, la edad de la razón, después el siglo XIX, siglo XX, con todas las corrientes de pensamiento que nutrieron las universidades, nutrieron la exactamente. ciencia, la filosofía,
En cambio ahora está muy sesgado eso. Y yo quería ir a un ejemplo muy puntual. ¿Cómo sufren los papás con los niños? Por ejemplo, en mi familia pasa, tengo una sobrina ya que cumplió 10 años, es de un alto coeficiente intelectual, tiene un rendimiento altísimo realmente. Uno se da cuenta inmediatamente cuando un niño es muy inteligente, Totalmente. resuelve cantidad de problemas ella sola, hasta ya programa en computadora, y le dice a los padres cuando les muestra los programas que está cansada y se siente como hastiada porque le dan temas de sexualidad y que hay que contemplar la diversidad del otro y que el otro puede elegir. Y no sabe cómo sufren los padres. Y esta Claro, chiquilina claro. lo que reclama es, ¿por qué no nos dan más geografía, papá? Yo quiero saber más de geografía, de historia. O sea, como que siente que está perdiendo el tiempo, porque abundan en estos temas, es El impresionante. tema para que los muchachos no les interesa aún, no están preparados, no les interesan No, otras cosas, claro, son porque sí niños, misma, porque claro, son niños, exactamente, no, claro, no se han formado. Entonces, pero estamos trabajando muy serio en eso, Rubén, y seguramente vamos a sacar alguna, o no solamente declaración, sino algún pedido especialmente a Codicen para que contemple, sí, contemple esto, ¿no? Tantas sí, sí, familias que hasta en los CAIF, Rubén, hemos visto que se les permite cosas que jamás se nos hubieran pasado por la cabeza, sí, para que puedan optar por un género u otro, y en claro. realidad a esa altura, 3, 4, 5 años, No, estamos no, perdiendo esas cabecitas, ¿no? En realidad lo sí. que tenemos son formadores con una cierta trastorno, digamos, que no les permite ver que Sí, las criaturas no se las puede deformar de esa manera, ¿no? es como la novela de Víctor Hugo, una novela muy importante, famosa, muy alambicada, El hombre que ríe o El hombre que sonríe, la historia de Godwin, que era la historia, ¿se acuerda? De aquellos aristócratas del siglo XVII que buscaban niños mutilados por aquellos raptadores de niños, que eran expertos cirujanos, anatomistas, que los mutilaban de La chiquitos práctica, para que desarrollaran deformidades. Y eso era el divertimento malsano de aquellas cortes, sobre todo en los países nórdicos en Europa, que eran niños, por supuesto, todos deformes. Y Godwin es el caso de un hombre que queda con una sonrisa permanente, como si fuera el guasón, por una cirugía. mm, ¿Por qué digo esto? Porque es de algún modo hacer lo mismo de modo intangible, es mutilarlos de chiquitos, ¿no? Con este sí, sesgo de totalmente, género, es mutilarles todas las posibilidades de desarrollo de los conocimientos, de todas sus habilidades. totalmente. Es impresionante, ¿no? El Estamos de despotismo. acuerdo con eso, pero además no solamente de acuerdo, sino que estamos preocupados y ocupados con algunos como Dastugue, Pablo Viana, somos varios legisladores los que estamos preocupados por ¿Y eso. cómo va la transformación entonces, Bueno, en la doctora? transformación esta semana, Rubén, habrá algunas definiciones importantes. Hoy había reunión de directores del Consejo de Formación en Educación, que se trasladó para mañana, lamentablemente, porque estamos muy expectantes a eso. Mm, Y bueno, seguramente en esa malla curricular que se les ha dado, ahí los 33 directores de formación docente puedan hacer sus aportes, pensamos, ¿no? bien, Pensamos. Por eso estamos atentos un poco a eso y a lo que pueda resolver el señor Pisichilo, el profesor Pisichilo. Y bueno, y tenemos que además con el directorio del Partido Nacional, estamos tratando de concretar una reunión con el profesor Robert Silva para enterarnos de primera mano a ver qué avances hay con respecto a eso. Sabemos que hay algunos avances en cuanto a secundaria, a UTU, se están allanando algunos caminos y sobre todo se les está dando mayor información a los profesores, mm, si bien no acuerdan mucho con la información que les llega, pero hay información, porque la preocupación era que en realidad se iba a ir a una elección de cargos que va a ser ahora el día 9, el viernes 9, mm, sin saber exactamente qué era lo que se iba a elegir. claro. Así que tanto en UTU como en secundaria ha habido avances en ese sentido. Ujú, Nuevamente va a haber en algunos departamentos, que no es el caso de Paysandú, pero en algunos departamentos, el piloto de que poder elegir por 3 años, mm. para dar estabilidad a los centros educativos, lo que me parece muy, muy adecuado. Ah, se va a hacer la prueba piloto de Y docentes se va que a hacer en tengan algunos departamentos, en esa 4 o 5 permanencia departamentos. 3 años en un instituto. Exactamente, en esos departamentos va a haber algunos liceos en los que se va a poder elegir por 3 años.
Mm. Y bueno, así que veremos un poquito, ya hay un poquito más de avance, las coordinaciones van a mantenerse, que también estaban en duda si mantenían horas de coordinación, o sea que hay algunos pequeños avances, Sí, pero bueno, esta semana recién estaré en Montevideo, Rubén, y podré sí. ver en territorio, digamos, y reunirme con los interesados y ver bien De cómo primera mano, claro, claro. exactamente qué es O- lo que se ha avanzado. claro. Sobre todo expectantes por la reunión de mañana, me parece que es fundamental, los directores como primeros gestores son los que van a poder llevar bien la situación Bien. de cada instituto. Doctora, por lo que veo, se desprende de sus palabras que lo que está costando más es la malla curricular, ¿no? O sea, los Sí, sí. contenidos, ¿no? Más que la malla curricular, Rubén, el relleno de la malla Exacto, curricular, los los contenidos, como contenidos, tú los decías, los contenidos, claro. programas que van Los adentro, ahí programas, está. claro, 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 claro. Porque el esqueleto está, Ya está. tiene la semestralización y la anualización, eso está bastante discutido en algunas áreas, pero bueno, está el esqueleto, se sabe para dónde. Sí, Lo sí, que faltaban eran los contenidos y las claro, asignaturas, que bueno, claro. este, es lo que se espera que aparezcan esta semana también y se espera que se les presente mañana a los directores. Dos aspectos fundamentales de una transformación, ¿no? Esa Sí, malla sí. curricular con sus contenidos y por otra parte esa experiencia docente de esa estabilidad en esa teoría de 3 años Eso de me parece permanencia. muy Eso me parece muy interesante. bueno, muy Sí, interesante, ¿eh? sí. Sí, Eso me parece muy interesante, sobre todo, bueno, cuando se evalúen los resultados, pero claro, le da, yo que fui muchos años directora de una escuela, el cambiar permanentemente de un porcentaje de tus docentes, hace que el proyecto institucional se mm, resienta un poco. Entonces, claro, darle estabilidad al equipo docente me parece que va a ser importante porque van a poder proyectar, sobre todo acompañar a esos alumnos en sus trayectorias, porque no es lo mismo que empiece un profesor, que al otro año siga claro, otro, entonces van a poder acompañar esos trayectos y me parece que puede resultar claro. muy, muy, muy interesante. Voy a emplear una palabra que a usted le va a gustar mucho, que es más del interior que de la capital. Le va a dar querencia a los Sí, profesores, sí, ¿no? Creo que le sí, va a dar exactamente. ese sentimiento de permanencia, de Sí, sí, identidad. sí, sí. De formar parte de esa institución, sobre Claro, todo lo que nos pasa, no nos pasa a ver, si en esta transformación educativa se hubiera mirado a primaria como un modelo a seguir, creo que hubiésemos tenido mucho menos problemas. Pero no porque primaria sea mejor que los demás, sino porque primaria tiene una historia de más de 100 años en la que claro, hemos probado muchos mecanismos y estructuras diferentes, entonces estamos mucho más consolidados. claro. Secundaria, había un abismo con secundaria. Si en secundaria y en UTO se hubiera mirado un poquito todo lo que se hizo, lo que se Claro, ha hecho en primaria hubiera sido más sencillo. sin duda, Pero bueno, sin duda. las cosas son así, las autoridades son las que deciden, pero tenemos muchos modelos a seguir en primaria y una de ellas es la estabilidad de los docentes, ¿no? Los Le iba a docentes decir eso además, claro, cuando la eligen estabilidad su laboral. efectividad, sí, cuando eligen su efectividad y se sienten bien en la escuela, bueno, primero hasta tener más de 3 años de permanencia en el centro no se pueden trasladar. Entonces eligen su efectividad y ahí por lo menos por 3 años tú tienes tu equipo de Sí, centro completo, ¿no? sí, Y bueno, sí, un 10, un 20% son los que van cambiando porque se jubilan, porque se trasladan, porque están claro, enfermos, claro, pero en general el cuerpo, el grueso, se mantiene. No pasa sí, lo mismo en secundaria, sí. donde hay una gran movilidad de docentes, no solamente de año a año, sino durante el año. Y ahí Empieza se un rompe, y claro, el otro de ahí. se rompe ese vínculo identitario, se Sí, rompe esa sensación de unidad, ¿no? Porque, dice Meirie que solamente logramos aprender cuando un proyecto de enseñanza se encuentra con un proyecto de aprendizaje. Cuando esos dos proyectos se ensamblan, recién ahí podemos avanzar. Pero mientras la enseñanza esté el profesor cambiando de un centro a otro, nunca se va a encontrar con este alumno que quiere aprender, ¿no? exacto, claro, Entonces, cuando logremos ensamblarlo, recién vamos claro. a ver que la educación va a tener sus resultados. Porque ese profesor va a saber la realidad de ese barrio, de ese pueblo, cómo son Exacto, esos niños, de qué familias vienen, con la permanencia, no exacto. estando ahí. ¿Qué Claro, problema tuvo durante el año? Porque los claro, muchachos tienen unas vidas muy, muy, muy cambiantes en el año, claro, ¿no? claro, Entonces, claro. esos muchachos que van me estoy refiriendo a los públicos, ¿no? Porque a veces en el Sí, privado sí. tienen otra, también son cambiantes, pero tienen realidades muy diferentes. Mm, Pero en el público dependen, son muy vulnerables y dependen totalmente de aquel que los recibe,
claro. llámese director, llámese docente, depende de, Ascripta, son estos recuerdo, ¿no? modelos a seguir en la sociedad. Sin duda, sin duda, Entonces son muy importantes. sin duda. Como diría Piaget, en esa etapa de socialización, la adolescencia es Exacto, dramática, ¿no? Tiene muchos exactamente. cambios en poco tiempo. Y Es una etapa, necesitan a alguien que les dé, que sean como sus tutores, ¿no? Como esas sí, plantitas que tienen un tutor de donde prenderse, bueno, así. sí, sí. Los muchachos necesitan a alguien que les dé esa certeza. Yo recuerdo cuando era alumno en secundaria, que iba muy contento y hasta si se quiere competitivo con mi papá y mamá, diciéndole, el profesor me dijo tal y tal cosa. Es Sí, sí, así, sí, 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 porque uno lo totalmente. experimenta como ese tutor, ¿no? Que sabe Exactamente, con mucho, ese sabe respeto, igual que ¿verdad? papá o capaz que sabe más y a su vez uno sanamente iba a explicarle al papá o al abuelo o a la Exactamente. abuela. Y Mm, los padres también tenían ese respeto y ese sí, reconocimiento hacia el docente, ¿no? sin duda. De decir, andá, seguilo, escuchalo, que Sí, te va a orientar para bien, ¿no? tal cual. Era Ahora así. también ese vínculo con la familia se ha roto mucho. Le No por sacaron los culpa de los niños padres. a los Sí, padres, le sacaron los exactamente, adolescentes. exactamente, Sí, exactamente. Le han mostrado modelos que no son los que las familias pretenden, a una edad en la que es muy fácil captar a esos muchachos, ¿no? claro, Eh, y esa ideología no cree en la familia, ¿no? Lo tenemos en la historia. Exactamente. La historia A nos eso enseña que tenemos que no. volver. Claro, Tenemos que volver a la familia constituida como sea, con claro, mamá, papá o uno solo, los progenitores, con lo los que sea. abuelos, con lo que sea. Pero Sí, aquellas personas, la familia es aquella persona que te da raíces, que te da seguridad, que sí, te permite lanzarte al mundo, pero sabiendo que atrás tenés quien te respalde. sí. Y no que sea el Estado el tutor. Exactamente, exactamente, porque el Estado lo forma a su manera. Exacto. Y esa ideología además quiere eso, que todos sean hijos del Estado. Es así. Y dependientes del Estado, Claro, claro. tanto intelectualmente como Sí, material, sí, como dependientes del Estado. emocionalmente, ¿no? Incluso. Exactamente. Sí, sí, sí. Doctora, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando este tema. Bueno, cuando usted tenga todos estos datos de primera mano, a ver ¿Cómo cómo no? ¿Cómo va todo no? esto de la malla Sí, curricular, los contenidos, sí, y a ver qué sucede con estas yo asambleas creo, técnico-docentes y estos sindicatos que son un escollo bastante grande, ¿no? sí, sí, pero yo creo que cada vez están quedando menos los referentes de esos sindicatos. Y Ah, eso bueno. me alegra. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Que tenga un buen No, día hoy. gracias a ti, un placer. La doctora Nancy Núñez conversando con nosotros, ella es doctora en pedagogía y a su vez diputada por el Partido Nacional. Vamos a una pausa y venimos con nuestra editorial respecto a este tema que tomó centralidad total, que abunda en la prensa, que es una especie de batería pesada de trascendido de lo que sucede en la Fiscalía de Flagrancia, 12º turno de la doctora Gabriela Fossati, el caso Astesiano. Qué tema, ¿eh? Quédate ahí.